Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, así como en RPC Televisión, en señal de televisión digital terrestre, y a los miles de cibernautas que ya sea en vivo o en diferido nos siguen a través de las plataformas de Cuarto Poder en YouTube, Telemetro Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, miércoles 20 de noviembre del año 2024. En materia internacional, la Embajada de Estados Unidos en Kiev ha decidido cerrar temporalmente su sede tras haber recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante sobre la ciudad este miércoles, tras la promesa de Rusia de responder al lanzamiento de un misil estadounidense de largo alcance por parte de Ucrania contra su territorio. La Embajada de Estados Unidos en Kiev ha recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante el 20 de noviembre. Como medida de precaución, la embajada estará cerrada, advierte la alegación diplomática en un comunicado dirigido a los ciudadanos estadounidenses. Asegura además que se han dado instrucciones a los empleados de la embajada para que se resguarden en el lugar. La Embajada de Estados Unidos recomienda que los ciudadanos estadounidenses que estén preparados para refugiarse de inmediato en caso de que se anuncie una alerta aérea. La alegación también aconseja tomar algunas medidas en caso de ataque, como estar atento a los medios locales para obtener actualizaciones, identificar las ubicaciones de los refugios antes de cualquier alerta aérea, refugiarse de inmediato si se anuncia una alerta aérea o seguir las instrucciones de los funcionarios ucranianos y servicios de emergencia. El mensaje de la embajada llega días después de que la administración de Joe Biden, según diversos medios, autorizara a Kiev el uso de misiles de largo alcance ATACMS contra territorio ruso, lo que supone un punto de inflexión en la guerra que empezó en febrero de 2022 y que ayer martes cumplió 1000 días. Esos misiles ya fueron usados ayer martes por el ejército ucraniano, según el Kremlin, que ha acusado a Estados Unidos de echar leña al fuego en este conflicto. Medios estadounidenses aseguran además que Biden, que entregará el poder al republicano Donald Trump el próximo 20 de enero, aprobó también el suministro de minas terrestres antipersonales a Ucrania. Por otra parte, China instó este miércoles a todas las partes implicadas en la guerra de Ucrania a mantener la calma y ejercer moderación tras la reciente aprobación por parte de Rusia de una nueva doctrina nuclear. El portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, señaló hoy en rueda de prensa que es necesario promover el diálogo y la consulta para aliviar tensiones y reducir los riesgos estratégicos. Además, reiteró la postura consistente y clara del gigante asiático respecto al conflicto ucraniano, abogando por la desescalada y una solución política. Lin destacó que China continuará desempeñando un papel constructivo en la resolución de la crisis y subrayó la importancia de reducir las tensiones a través del diálogo y la diplomacia. El pasado mes de septiembre, la Cancillería china ya destacó que las armas nucleares no deben usarse y que no debe librarse una guerra nuclear. Entonces, el ministerio recordó que en enero de 2022, los líderes de los 5 países con armas nucleares, incluidos Estados Unidos, Rusia y China, emitieron una declaración conjunta en la que afirmaron que una guerra nuclear no puede ganarse y no debe librarse. Por último, Irán advirtió este miércoles al Organismo Internacional de la Energía Atómica, o IEA, que si su Junta de Gobernadores aprueba una resolución en su contra, responderá de manera apropiada y proporcional. Si las otras partes ignoran la buena voluntad y el enfoque de cooperación de Irán y llevan a cabo acciones no constructivas en la reunión de la Junta de Gobernadores con la emisión de una resolución, Irán responderá de manera apropiada y proporcional, advirtió el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, en una conversación telefónica con el director del OIEA, Rafael Grossi. El jefe de la diplomacia iraní enfatizó su voluntad de continuar el camino del diálogo y la cooperación para resolver las diferencias en su discusión con Grossi, quien visitó la semana pasada el país para reconducir las relaciones con el organismo que dirige. Irán considera que Reino Unido, Francia y Alemania presentarán una resolución este miércoles en la reunión de Junta de Gobernadores del OIEA
censurando al país persa. En ocasiones pasadas, Teherán ha tomado medidas como la desconexión de cámaras de vigilancia y vetado a varios inspectores de la ONU como respuesta a resoluciones en su contra. El aviso iraní se produce después de que ayer el OIEA informara que Teherán ha ralentizado ligeramente su producción de uranio al 60%, en un informe reservado al que tuvieron acceso agencias internacionales de noticias. El OIEA informó que esa ralentización no parece ser accidental y se apunta a que Irán ha empezado los preparativos para detener el enriquecimiento de uranio a ese nivel. Con todo, el OIEA muestra su preocupación porque Irán siga con su programa de producción de uranio altamente enriquecido y recuerda que es el único estado no poseedor de armas nucleares que lo hace. La República Islámica comenzó a enriquecer uranio muy por encima de los niveles permitidos tras la salida de Estados Unidos en 2018 del acuerdo nuclear firmado con 6 potencias y que limitaba el programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones. Irán asegura que su programa nuclear es exclusivamente pacífico para usos civiles, mientras que Occidente sostiene que no existe una justificación civil creíble para la ambición de las ambiciones atómicas iraníes. Así anda el mundo, Flor. En Panamá, ¿cómo anda? Mucha atención. Por ahí viene ahora Nicolás Bukele, que es el cónsul acá de Ucrania en Panamá, va a hablar casualmente también acerca de los 1000 días de guerra de Ucrania. 1000 días de guerra. Y todos los movimientos que se están dando ahí en Ucrania después de las últimas decisiones de Estados Unidos, de darle oportunidad que los ucranianos contesten con sus misiles de largo alcance a los rusos. ¿Qué va a pasar ahí, Guido? ¿Qué va a pasar? Ya te digo, por eso traje a colación en el resumen de las internacionales la declaración de septiembre del 2022, donde los cinco líderes de las potencias nucleares manifestaban que no debe librarse una guerra nuclear porque no puede ganarse. No, pero tú tuviste los movimientos de Putin también, viste los movimientos de Putin, claro. metiendo miedo. Esa es una máquina de meter miedo. Claro. Él es especialista. Él es especialista metiendo miedo. Y acá en Panamá, oye, tú sabes que después que presentamos ayer lo de la planilla en el municipio de Arraiján, en Burunga. Pues en Burunga, sí, perdón, corrijo, allí en la Junta Comunal de Burunga, en el municipio de Arraiján, me escribieron y confirmé que los suplentes del Parlacén sí tienen un salario. $900, dice. $900. Pues ahí hay doble claro, salario. Ella cobra 900. Hablamos específicamente de la suplente del diputado del Parlacén, Juan Carlos Varela, expresidente de la República, Itzi Atencio. Ella resulta que cobra como suplente del Parlacén y cobra como abogada en la Junta Comunal de Burunga. Mira tú las cosas que se dan. Este parece ser un caso para la jurisdicción de cuentas. Totalmente. Solo parece. Sí, porque el cobro de doble salario, al margen de lo que establece la Constitución, obviamente, se produce una lesión patrimonial. Claro. Oye, Y dice que ni siquiera, adivinen, cuando fueron a revisar los de Antay ayer, la lista de asistencia, adivinen cuál fue la lista de asistencia que no estaba. La de Burunga. Exactamente, coincidentalmente. Dice también que hay algunas personas allí que residen en San Miguelito, que está la mamá también de la exdiputada, pero no sé, eso me lo escribieron ayer, de la exdiputada Itzi Atencio también ahí en esa planilla, no sé, esa parte, ahí me estaba mandando la información, pero dice que desde el 3 de julio la exdiputada sí está allí y actual diputada suplente del Parlacén. Ella va. No, ella está en la planilla. No te estoy diciendo que no apareció cuando fueron a buscar la lista de asistencia. No pero aparecía. va a trabajar. Esa es la parte que nadie sabe porque no apareció. Pero aparece en la planilla como asesora legal con 2.000 balboas de salario. Y es diputada suplente de Juan Carlos Varela en el Parlacén. Y dice que ella gana $900. Sí, claro. Ahí hay un tema. Oye, ustedes vieron lo de María Castillo ayer, que lo tuvimos acá. Le salió la bruja. Yo se lo dije, era funcionaria, le leí 22 de marzo del 2021. ¿Tú piensas que no estaba preparado para eso? Claro que sí. Pero el 22 de marzo él dijo, ya ella no era funcionaria. Y en abril de ese mismo año, o sea, un mes después, fue cuando ella fue detenida y Gerardo Solís salió en su defensa diciendo que ella era funcionaria de Contraloría. ¿Era o no era? Claro, ella era funcionaria. ¿Por qué fue que la detuvieron, Flor? Era un tema de unos venezolanos, después ella salió de ahí, pero era captura de 3 venezolanos por tener $250.000 en cash. ¿Te acuerdas? Y en ese momento hubo un comunicado
de parte Contraloría. de Contraloría, exactamente, aclarando que se trataba de una funcionaria, ¿no? Exacto, y él dice que un mes antes no era funcionaria. Oye, y a propósito, porque pero ayer- espérate, y Silvio Guerra, perdón, es que tú sabes que si no se me olvida. Se te olvida. Silvio Guerra puso un tuit en el que decía que ella no estaba vinculada al proceso. Y aquí José María Castillo dijo que sí estaba vinculada y por eso es que tenían acceso al expediente. Entonces, ¿está o no está vinculada? Claro que está vinculada. Bueno. Vamos a tener que volver a llamar a José María Castillo. Bueno. Vamos a Oye, llamarlo. pero a propósito del tema. De José María Castillo. Sí, porque ayer José María. Se aclaró también que no es familia, por cierto. Sí, sí. Él ayer trató de dejar sentado aquí que esos equilibrios contractuales no se negocian en la Contraloría, sino con las entidades del gobierno. Y eso es cierto. Pero para el pago del equilibrio contractual, obvio, ¿dónde pasa? Por Contraloría. el refrendo de Contraloría es absolutamente indispensable. Así que nada más quería dejar sentado eso porque ayer quedó la sensación de que no, que eso no, la Contraloría no tiene nada que ver, no. A mí me da Tiene risa que ver. como cada uno de los profesionales en su rama trata de enredar a los demás que no conocen bien de su rama, ¿no? No, pero no solamente, o sea, todo el mundo lo hace. Por eso digo, cada uno es profesional claro. en su rama. Por eso hacemos el programa todos los días y tratan siempre de enredar a todo el mundo. Exactamente. O sea, digo, si no trataran de enredar a la gente, no hiciéramos el programa, Flor. Todos los días lo correcto, hacemos. es correcto. No solamente aplica a los que se sientan aquí, a los que están en la Asamblea. ¿Tú no viste ayer a Cristiano Adame en la Comisión de Salud de la Asamblea? O sea, diciendo algo ahora que debió haber dicho en los 4 años anteriores. 10. Porque Si él también estaba en la diputado. Comisión de Salud, por cierto. Sí. Exactamente, los últimos 10 años. 10 años. Él también estaba en la Comisión de Salud. O sea, te enredan todo. Mira, esta mañana yo entrevisté a Ana Patiño, por cierto. Mira, y ahí hay un elemento importante. Hay un elemento importante. Ella fue y es profesora de Economía de la Universidad de Panamá, asesora del CONATO en la mesa de trabajo. Y de todas las propuestas que se han llevado, bueno, mejor dicho, de todas las personas que han opinado en la Asamblea, en la Comisión de Salud, hay que destacar lo del rector de la Universidad de Panamá. Sí. Porque el rector de la Universidad de Panamá sí llevó una propuesta específica y decía, oye, si hacemos esto, quitamos esto, ponemos esto, de repente no se puede, no se tiene que aumentar la edad de jubilación. Y ahí queda la discusión. Yo creo que por allí, de esa forma es que tienen que presentarse las propuestas, porque estamos escuchando muchos discursos, mucha catarsis en la Comisión de Salud. O sea, gente que de repente lo pudiese haber dicho todo eso en un mensaje en sus redes de Twitter. Sí. Y ya, pero lleven propuestas claras. Lo de Ana Patiño es interesante. Ella incluso estaba pidiendo que le enviaran en un formato mucho más manejable, porque parece que se entregó la corrida en PDF y la universidad está pidiendo que se entregue pues, editable, así. editable, un formato editable que ellos puedan utilizarlo y también comparar, porque ellos sí tienen una propuesta que ya llevó el rector allá, ¿no? Interesante, yo creo que Tengo justamente una copia acá. hay que evaluar cada una de esas propuestas que se presentan para entonces que haya una genuina discusión. Ayer también Neftalí Zamora, el diputado de Vamos, me informó que Vamos está trabajando también en su propuesta. O sea, cuando tú sumas todo eso, porque para eso es la Comisión de Salud, para eso es que se está haciendo este proceso, porque más allá de desahogarse, criticar, caerle encima al director de la Caja del Seguro Social, que lo veo que se hunde ahí en la silla. Ustedes ven que después de cada presentación se hunde porque también hay un tema de metodología. Todo el mundo habla, pero el director de la Caja del Seguro Social no responde y debiese responder ahí mismo. Sino que ahora ya vi que el gobierno está haciendo una conferencia de prensa, va a hacer una conferencia de prensa todas las tardes para aclarar la otra parte. Creo que eso también es importante porque hay mucha gente que da su opinión, pero esa no es una opinión basada en cifras, sino en base a tu sentimiento particular. Y sentimiento particular tenemos todos con relación a la Caja de Seguro Social, pero ahí estaba en la pantalla la profesora Ana Patiño, que estuvo en esas mesas de trabajo. Mira, la idea de esas reuniones y de escuchar a las personas que se han anotado es para que aporten, para que hagan propuestas. Ayer vi con satisfacción que un par de jóvenes que se llama Joel Torres y Roberto Lobo, de la Cámara Junior Alianza, presentaron propuestas. O sea, son jóvenes preocupados, de esos que la gente dice, no, a estos jóvenes no les preocupa el tema de la edad de jubilación y jubilarse, porque eso lo ven en una perspectiva de muy largo plazo,
pues presentaron unas propuestas muy interesantes con varios pilares: cobranza y transparencia, gestión administrativa moderna, cobertura universal, gobernanza transparente y sostenibilidad financiera, y educación y emprendimiento. Esas son las propuestas que presentaron unos jóvenes panameños, que de eso se trata la discusión, no de ir allá a hacer show como el señor que rompió el proyecto y lo tiró al piso. Eso no aporta nada, ¿no? Eso no aporta nada. Entonces, ojalá el tiempo se aproveche para las propuestas, que los diputados participen y escuchen las propuestas, y si alguna les suena interesante, pues que la adopten, ¿no? La prohíben, la incorporen en el proyecto, si de eso se trata esta discusión. Oye, aquí estoy recibiendo un mensaje del diputado suplente Felipe Chen, del Parlacén, dice que él no cobra. Pero alguien me mandó aquí una consulta que se hizo en el 2015 al procurador de la administración, específicamente acerca de si los diputados y suplentes del Parlacén pueden cobrar doble salario. Y el procurador de la administración, Rigoberto González, dio a conocer su opinión diciendo que los diputados y suplentes del Parlacén que también tengan un empleo pagado directamente por el Estado panameño, se declarará la vacancia del cargo que ocupe en una entidad estatal de la República de Panamá. O sea, ya se hizo la consulta en el 2015 y el procurador de la administración aclaró que no pueden entonces y no pueden el salario. No pueden tampoco escoger el mejor salario. Exactamente. La otra distorsión. No puede haber un segundo empleo pagado con fondos públicos. Va a decretarse la vacancia del empleo. O sea que la señora, si está en una planilla, no puede estar allá. No puede estar en la planilla. O sea, tiene que declararse ahí vacante. Y lo que ha cobrado hasta ahora. Más. Y esto es un tema constitucional. Lo que ha cobrado hasta ahora va a tener que devolverlo. Por lo menos ese es el criterio del procurador de la administración. La consulta se la hizo el contralor Federico Humbert. El contralor Federico Humbert le hizo la consulta en el 2015 al procurador de la administración, y él obviamente respondió basándose en el artículo 303 de la Constitución, y claramente dice que a los diputados del Parlacén y sus suplentes se les producirá la vacancia del cargo que ocupen en una entidad estatal de la República de Panamá cuando ganen. Basado en el artículo 156 de la Constitución, el Parlacén también podría declarar la vacancia del cargo si sus diputados aceptan un empleo público. Entonces, ahí está. Ahí está. Así que independientemente de lo que diga Felipe Chen, si él no cobra o sí cobra, porque fue otro diputado del Parlacén que me dijo que sí cobran, también hay una opinión ya por encima de eso que tiene que analizar, tiene más peso. Que revisar ese asunto. Además dice que tienen placa y exoneración de auto los del Parlacén. Así que bueno, este asunto de la diputada del Parlacén allá en la planilla de la Junta Comunal de Burunga pica y se extiende. Tenemos una pausa, regresamos en breve. Vamos a hablar con Nicolás Bukelja de los 1000 días de la guerra en Ucrania. También vamos a hablar hoy con Jorge Nicolau con el tema de la Caja de Seguro Social. Estos temas de esta mañana aquí en Cuarto Poder. Bien, estamos de regreso en Cuarto Poder. Nos acompaña en esta ocasión Nicolás Bukelja, cónsul de Ucrania en Panamá. Bienvenido, Nicolás. Muchas gracias siempre. 1000 días ayer se cumplieron de guerra, es decir, ya es la segunda guerra de los 1000 días. Por ahora puede extenderse más. Sí, nuevamente gracias Guido y Florcita por siempre el apoyo. Exactamente, ayer se cumplieron los 1000 días de la escalada. Recordemos que el tema de Ucrania y la guerra de Ucrania comenzó en el 2014, cuando Rusia se tomó la península de Crimea. Así que se le llama estos últimos 1000 días una escalada, que ya el último fin de Ucrania era de Rusia era tomarse Kiev, la ciudad de Ucrania, en una semana. Y bueno, 1000 días después todavía existe Ucrania, Kiev, y continuamos luchando. ¿Cuántos muertos van? Entre civiles, niños, casi 1000, y civiles más de 10.000. En militares se estima entre 100 a 150.000 por el lado de Ucrania. O sea, es una situación devastadora para cualquier país que no hubiera recibido el soporte y el apoyo de países aliados, como ha sido el caso de Ucrania. Pero que ese soporte, Nicolás, ahora, de cara a la próxima toma de posesión del ganador de las elecciones en Estados Unidos, Donald Trump, hay analistas que lo ven
peligrando, porque Trump ha dicho que él termina esa guerra en 24 horas, pero lo que no se dice es que la manera en que la termina es concediéndole a Rusia el espacio que Rusia está reclamando. Sí. Entonces, eso es inadmisible para cualquier país. La interrogante no era si era 24 horas apenas ganaba las elecciones o después que tomara poder. Así que ese era, vamos a pensar que es cuando toma poder. Sí, sí, sí. Ahora pero sea cuando sea. Él ha mandado, bueno, yo sigo igual que ustedes, no tengo ninguna información fuera de lo que ustedes también ven en los medios. Él tiene, da mensajes, el presidente Trump da mensajes un poquito interesantes, diferentes. No se ve un mensaje claro, nada más que ustedes me digan lo contrario, pero igualmente falta bastante para 2 meses, hay mucha tela que cortar. Habrán visto las noticias que ahora el presidente Biden, saliente, dio la autorización de poder usar el armamento americano que está en Ucrania para poder atacar suelo ruso, que es algo que se estaba esperando hace mucho tiempo, porque todos los ataques a la ciudad de Ucrania vienen de las bases que están en Rusia. Entonces era muy cómodo poder atacar a Ucrania y no se les podía atacar a ellos en su suelo, pero bueno, se le dio la flexibilidad o la oportunidad ahora del armamento que está en Ucrania poder atacar las bases que ya están en suelo ruso, que es algo bastante interesante. Nicolás, yo creo que vale la pena hacer un recuento de cómo se ha dado esta situación de tensión, porque hay mucha gente que compra la versión rusa de que lo que pasa es que Europa y la OTAN incumplieron un pacto que venía desde la década del 90, desde cuando se desmoronó la Unión Soviética y se creó la Federación Rusa, de no incorporar a algunos países a la OTAN y que eso se incumplió. Lo cierto es que Ucrania todavía no está incorporado a la OTAN. Lo que sí se produjo en el 2014, en el invierno de 2014, fue el Euromaidán, que se llamó el Euromaidán, que fue una revolución popular que terminó con la huida del líder prorruso, que se fue a refugiarse a Rusia. Se hicieron elecciones y desde entonces los que están ganando son los proeuropeos, ¿no? Los proeuropeos. Porque mucha gente, ya te digo, compra la versión rusa de que no, que es que esto fue un incumplimiento de Europa hacia Rusia. Sea la versión que sea, no es una excusa para invadir un país. Es como que Panamá tenga un tratado con Colombia o con Costa Rica y no nos gusta algo del tratado y, bueno, no me gustó tu tratado o tus acuerdos, voy a tomarme Darién o voy a tomarme David. O sea, en verdad no es una excusa. Tú no invades otro país por una posibilidad de que tú te anexes a la OTAN. O sea, si vamos a hacer guerra por posibilidades de que otro país haga otra acción, ya todo el mundo estaría en guerra. Entonces no es una excusa válida. Siempre está la vía diplomática que todos la sabemos. Pero sí, lo mío no es hablar de política, pero bueno, todo país tiene que, cuando está haciendo algo malo, que el mundo lo está viendo que no es correcto, tiene que salir con una excusa, Guido. Eso es, todos lo sabemos, igual que la política. Sí, no, de hecho el señor Putin tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad relacionados casualmente con la invasión de Rusia a Ucrania y todas esas pérdidas de vidas de niños y civiles que se han producido en esa invasión injustificada desde cualquier punto de vista. ¿Cuál ha sido el momento más cercano a la salida en este conflicto? ¿Ha habido alguno? Esto, Florcita, es bien dinámico. A veces se ve como una ventana de querer reunirse, después nos damos cuenta que es porque quieren ganar tiempo para otra acción. Recordemos que Rusia tiene muchas décadas jugando este juego de la manipulación, de las estrategias, pero al final a veces dicen queremos sentarnos a hablar y esa misma noche mandan 200 drones a atacar a la capital de Kiev. O sea, tú quieres hablar conmigo mañana y me estás atacando esta noche. Y el mismo día que supuestamente nos vamos a reunir me sigues atacando. Entonces, no se ve algo claro por parte de ellos. Sí, ahora que está el ejército nortecoreano peleando por Rusia, sí es un mensaje que pareciera que los mismos rusos no quieren ni pelear en Ucrania, ni en la guerra. Ya tienes que estar reclutando a otros países para que peleen por ti, que es el mensaje que está dando el gobierno ruso. Pero bueno, como les mencioné, voy a estar yendo la próxima semana a Ucrania por una invitación del gobierno de Ucrania. Vamos a ver la agenda 2025 de qué
qué acciones van a haber diplomáticas, políticas. Así que estaré informando un poco más en diciembre de mi regreso. Porque, ¿qué tiene que ver Ucrania? O sea, ¿qué relación tiene en este momento? ¿Qué intereses tiene Ucrania en Panamá? Bueno, lo más importante ahora mismo para Ucrania sobre Panamá es que Panamá en enero arranca participando en el Comité de Seguridad como observador. Entonces, eso es un poder muy grande que va a tener Panamá en ese grupo. Y por eso fue que tanto se impulsó y fue la importancia del presidente Mulino y del presidente Zelensky reunirse en Nueva York hace unos meses. Y por eso el interés de abrir una embajada en Panamá, que está en proyecto, porque ellos quieren reforzar sus relaciones diplomáticas en Centroamérica y también lo que es la política de ellos, diplomática. Entonces son proyectos que ellos tienen que están tratando de reforzar. Creo que Rusia está haciendo algo similar, ¿no? Recientemente el Parlacén, y curiosamente con votos del partido de gobierno, de parlamentarios del partido de gobierno en Panamá de RM, algunos, otros votaron en contra, pero algunos votaron a favor de incorporar a Rusia como observador permanente en el Parlacén. Eso es algo bien delicado. Claro, porque es una presencia que va a tener ya como si bien como observador, pero es un observador en un ente político, ¿no? Centroamericano. Entonces uno se pregunta qué tiene que hacer Rusia. Y es delicado. En un ente político centroamericano como observador. Algunos amigos del Parlacén me comentaron que China le hizo el lobby a Rusia para que entrara. Y lo delicado de la gente que está en el Parlamento es que ahora Rusia le haga lobby para que entre Corea del Norte. Después puede entrar Irán. Estamos viendo países que no son de Centroamérica, que Parlacén de Centroamérica, y están entrando países que no es primera vez, ojo. Sí, estamos claros. Exactamente. Sí, y lo hacen de la mano de Nicaragua, ¿no? Claro. Pero lo que yo considero una contradicción enorme es que diputados panameños del partido de gobierno actualmente en Panamá, que se ha manifestado en favor de Ucrania, ¿no? Cometan esa contradicción. Pero al final las declaraciones... Yo no creo que ellos responden a Molinos, o sea, una cosa es lo que él diga, o sea, yo siento que son entes absolutamente separados. Sí, también intereses, creo que mucha gente en el Parlacén, algunos tendrán intereses no como país, sino pueden ser como personales, pero sí, fue algo bastante confuso, pero bueno, yo creo que esa estrechada de mano entre Mulino y Zelensky y haberse sentado, y se le ha dado seguimiento, ya hay comunicaciones entre cancilleres, entre el nuevo canciller Javier Martínez Hacha y el nuevo canciller Andrei Chejivá, que es el nuevo canciller de Ucrania. Así que hay continuidad en las conversaciones y en los proyectos entre Panamá y Ucrania, entre las cancillerías, que es lo importante. Y bueno, como aquí estuvimos el mes pasado, el Parlamento de Ucrania visitó históricamente a Panamá, y de esa visita fue que salió la invitación a miembros del Parlamento de Panamá que visiten a Ucrania ahora a finales de mes, que lo voy a estar acompañando en esta visita. Así que sí, se ve una agenda de reforzar lo que es la diplomacia entre Ucrania y Panamá y Ucrania. Alguien podría pensar que es un poquito osado en estos momentos en que hay esa tensión. Esta mañana en las internacionales informábamos que la embajada de Estados Unidos en Kiev ordenó el cierre hoy porque esperan un ataque masivo aéreo. Sí. Entonces, a Kiev, a la capital de Ucrania. Entonces, es mi tercera vez que viajo. Yo estuve escasamente, en agosto estuve allá, también por unas 5 semanas. Septiembre del año pasado también estuve. Si sigues unos protocolos de seguridad, no debieras de tener ningún problema. Es lo mismo que dicen de Israel. Sí. Hay que recordar que es un país que está en guerra, siempre va a haber el riesgo, pero después que tú cumples... Tú aprendes a vivir en ese caos. Es el nuevo... la nueva normalidad. Como decíamos con el COVID. Como decíamos con el COVID. Sí, porque como te menciono, la gente camina los días, la gente va a trabajar, la gente se toma un café, la gente sale en la noche a conocer a otras personas. La única limitante en Ucrania es que hay un toque de queda a las 12. Pero sí, la gente trata, como dice Frusita, es continuar con una vida, que no es la cómoda, y lo triste es cuando tú te comienzas como a acostumbrar un poquito, que es algo bien bastante triste. Y bueno, Israel ahora, va para un año de esto. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. 7 de octubre. Sí, disculpa, sí. Pero Ucrania, que ya va para su tercer año, ahora en febrero,
es algo bastante triste que, como le dicen muchas personas, una nueva realidad, que no debe ser una realidad. Bueno. Así es. Bueno, Bueno, nos Nicolás, vamos al cambio. Nicolás, muchas gracias. Muchas gracias. acompañarnos. Éxitos en esa gira. Ojalá logren seguir estrechando esos lazos. Los actualizaré cuando regreso. Estrechar esos lazos entre Ucrania y Panamá. Y Panamá pues ha reiterado su solidaridad con el pueblo ucraniano. Gracias. Eso es lo más importante. Siempre. Bueno, vamos a un cambio y ya regresamos en Cuarto Poder. Ya estamos de regreso con más, señor Guido. Bueno, doña Flor. Tenemos a su segundo invitado el día de hoy, Jorge Nicoló. Ya Vamos tenemos ver a Jorge seguro Nicoló sus en actividades. vía Zoom. Buenos días. Buenos días. Gracias. Buenos por días, tu invitación. alegría. Oiga, don Jorge, sigue el tema de la dinámica esta y la metodología que ha establecido la Comisión de Salud de la Asamblea para escuchar las opiniones y propuestas de los ciudadanos y de distintas organizaciones, pero poco se ha visto propuestas. Sí ha habido algunas, yo mencionaba hace un rato una de unos jóvenes que me llamó la atención, de unos jóvenes muy jóvenes, que son de ese grupo etario que cualquiera pensaría que la jubilación no está entre su preocupación inmediata, porque luce que va a ser una perspectiva de largo plazo para ellos. Sin embargo, presentaron una propuesta bastante coherente de 6, lo que ellos llaman 6 temas que habría que incluir en la ley. Pero esa ha sido, digámoslo así, esas han sido las excepciones que confirman la regla, porque ha habido cosas como una persona que fue allá y rompió el proyecto documento. y lo tiró al piso y hizo todo un show y arengas y demás, arengas van, arengas vienen, pero poca sustancia. Cuando de lo que se trata esto es de una dinámica para que los diputados de la comisión escuchen las propuestas que puedan enriquecer el proyecto. Además de que si tú sabes hablar o sabes resumir, tú puedes hablar en mucho menos de 15 minutos. Eso es un montón de tiempo para redundar. Sí, bueno, pero, Entonces empiezas a hablar paja y se van los 15 minutos. Pues. Pero establecieron en la metodología 15 minutos. Sí. Jorge, la opinión de Jorge como experto en el tema, estudioso del tema, sobre cómo va esto, qué podemos esperar de esta discusión en la Asamblea. A ver, buena pregunta, Guido. Yo he estado tratando de seguir lo que ha salido de la Asamblea y coincido completamente con ustedes de que una enorme mayoría o la gran mayoría realmente no tiene sustancia para contribuir a la discusión seria en la Asamblea. Yo creo que es importante señalar que esta propuesta del gobierno es una propuesta diferente. Es una propuesta del sistema de pensiones, pero nocional, que tiene sus ventajas y tiene sus desventajas también, ¿no? Pero creo que, como dice la CEPAL, y a propósito, habla de manera positiva con los sistemas nocionales. Por ejemplo, están en Suecia, donde nació, están en Italia, están en Noruega y otros países. Permite básicamente que exista una más suave transición, específicamente de los costos de transición. Entonces, eso para Panamá es importantísimo porque tenemos un problema muy grave. O sea, tenemos un problema de déficit creciente hasta el año 2095, si se unen los sistemas sin paramétricas y sin nada, de 386.000 millones. Entonces, eso es inaceptable. No hay forma de poderlo cubrir y ya lo presencié en el conversatorio, que ahí metieron todas las cosas que pudieran encontrar y muchas de ellas no tienen validez ninguna para que sea seria, pero sí algunas que tienen políticas públicas que hay que implementar. Pero por otro lado, ni cerca llega a los montos definitivamente de los déficits que hay que cubrir. Hay también las teorías de que dicen que Panamá no aporta casi nada. Yo creo que sí, debe aportar más. Creo que la ley incluye un aumento importante, quizás no suficiente, un aumento importante en los aportes del Estado. Pero si queremos realmente irnos al otro extremo, como nuestros vecinos europeos, que están en el 10, el 13%,
Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, en el presupuesto del 2025, que es 31.000 y algo, si aplicamos ese concepto, por ejemplo, en Francia, 40% del presupuesto francés es para pensiones. Entonces, el presupuesto de 31.000 millones que acaba de ser aprobado, 12.500 millones tendrían que ir al pago de pensiones, ¿no? Si eso fuese así. Obviamente, es una comparación que uno dice, bueno, yo quiero y cubrir y cubrir. Bueno, mucho cuidado. Tenemos que tener una discusión seria. Tenemos que ver dos aspectos en las reformas. Uno, si es sostenible, y lo segundo, si tiene suficiencia. ¿Qué significa suficiencia? Significa que provee pensiones dignas, provee pensiones que pueden ser mayores que los sistemas actuales, y esos aspectos son importantes, ¿no? ¿Por cuánto Una tiempo nos ventaja da que vida señala, sí, esta reforma presentada, este proyecto de ley ya? perdón, la primera parte no la escuché, ¿Cuántos Flor, años de perdón. vida nos da este proyecto de ley? Bueno, esa es la pregunta que le estamos haciendo al gobierno, que es que tiene que presentar cuál es la sostenibilidad, hasta cuándo es la sostenibilidad de este proyecto. Con esa información podemos tener una idea más clara. Actualmente no tenemos esa idea. ¿Qué nos falta? Nos faltan las proyecciones financieras, como la ha hecho la OIT, como la ha hecho la Junta Técnica Actuarial, en donde sabíamos que a cierta cantidad de años acababan las reservas. Entonces, teníamos que tener precaución de actuar antes que llegara ese momento, porque sería muy grave no actuar. Entonces, todavía no sabemos exactamente si esto dura hasta el año 2050 o 2055. Hay algunos otros aspectos que sí son aspectos que considerar. Por ejemplo, el artículo que dice que se puede legar totalmente la reserva total de la Caja de Seguro Social, que incluye los fondos de pensiones, enfermedad y maternidad y riesgo profesional. Y yo sí creo que Panamá no está preparada para decirle a otro, administrate todo eso. No está. Pero sí debe haber flexibilidad de Perdón, ¿Panamá no está colocar preparada fondos. para qué? Bueno, Panamá no está preparada para, a ver, no está preparada para decir, y esto es el articulado de la propuesta, de que puede delegar la administración de todos los fondos en la Caja de Seguro Social. Entonces, eso no estamos preparados. Quizás invertir en fondos, sí, afuera de administradoras de fondos que te rinden más. Es una propuesta también del Fondo Monetario Internacional que dice hay que reformar la parte de inversiones, porque es un desastre absoluto. Y es que, por ejemplo, y se demuestra con las inversiones que se han hecho en el CIACAP, que es una administradora. La Caja de Seguro Social obtiene mejores rendimientos a través del CIACAP que manejado por sí misma. Entonces sí, hay que tomar en cuenta esto. Si el proyecto de ley hubiera que aprobarlo hoy, a usted le tocara aprobarlo, ¿vota a favor o en contra? ¿Cómo está? No, yo creo que requiere mejorarlo un poco. Así como está, hay aspectos que no me convencen. Creo que requiere, a ver, una institución que maneja 13.000 millones es una institución que requiere mucha supervisión y que requiere un regulador. O sea, nada, porque ya vimos la experiencia de cómo han manejado eso en el pasado. Entonces, todos los fondos o todos los países con sistemas de pensiones serios tienen regulador de pensiones. Ya no va a haber la Junta Técnica Actuarial que tenía una importancia porque abrió los ojos a mí, por ejemplo, del grave problema en que estábamos cuando rindió su informe en 2018 en adelante. Pero definitivamente no puede trabajarse un sistema de pensiones sin un regulador, ¿no? Lo otro que sería importante también, por ejemplo, en el salario básico mínimo de 12.5, creo que eso deberíamos mejorarlo, porque eso es lo que está hoy. Si vamos a empezar un nuevo sistema, yo creo que sí, nos va a costar un poco más, pero sí va a ser necesario, en mi opinión, que se mejore, porque con $265 está muy difícil para las personas que han cotizado, pero no lo suficiente, y reciban $265 mensuales. Eso es lo que está hoy día.
Yo esperaría que eso obviamente se mejore. Y el otro punto que creo importante tiene que ver con el aumento de las cotizaciones de las empresas. Y yo creo que allí sí debe hacerse una gradualidad De la cuota para las patronal. empresas, de la cuota patronal, correcto. Pero debe hacerse una gradualidad, una diferencia entre las micro, pequeñas empresas en este país Que son que la no tienen mayoría. mucha capacidad de movimiento y las medianas. Entonces, darle la oportunidad que en un año sea, el primer año sea 1% más, el segundo año se le agrega 1% más, el tercer año se le agrega 1% más, para que puedan realmente tener espacio para maniobrar en su operación. Pero Muchas para de eso ellas. entonces también habría que subir de repente la cuota de los obreros. Bueno, yo diría que para no complicar el panorama, porque el panorama está complicado, habría que explorar de que los 966 puedan subir un poquito más. No veo en este momento ambiente ninguno para que nos volteemos y digámosle a los trabajadores, bueno, te va a tocar un poco más. Otros países lo han hecho, Una, pero no veo ambiente para eso. O sí, sea, eso es así. Jorge, una Eh, de las objeciones que he escuchado con más, digámoslo así, atención por parte de quienes dicen o hacen señalamientos de mejoramiento, no de los que se oponen del todo, porque bueno, eso ya sabemos que se opondrán siempre a todo Así es. y no hacen aportes. Pero una de las objeciones que he escuchado es que el monto que fija la ley para que el Estado aporte es un monto fijo, cuando debería ser un porcentaje en tal caso del Que se PIB, ajusta a la realidad. porque el PIB va aumentando y los ingresos del gobierno también aumentan en relación con el PIB. Y si se logra efectivamente mitigar o recaudar eficientemente o mitigar la evasión, pues a medida que va aumentando el Producto Interno Bruto, pues debería aumentar el aporte del Estado y no una cifra fija como está en el proyecto de ley. A ver, hay una cifra fija, pero esa cifra fija también aumenta año tras año, basado, de lo que recuerdo, en la inflación. Entonces sí, pero yo estoy de acuerdo en que esa cifra no puede quedar fija, porque los déficits iniciales, por lo menos en los siguientes 10 años, que crecen aceleradamente, pero siguen creciendo después, va a requerir aportes importantes del Estado para poder cubrir esos déficits. Otro de Ahora, los... hay otro punto que es que en este sistema las jubilaciones por primera vez en este país se van a indexar de acuerdo al índice de precio al consumidor. Entonces yo creo que es un gran logro. O sea, es una crítica que se le ha hecho al sistema actual de manera frecuente, pero se incluye en este proyecto. Entonces, yo creo que esto es muy bueno. O sea, tú vas creciendo tu ingreso por jubilación en base a una medida, y esto lo tienen muchos países. Sí, también otro tema que ha preocupado eh, tiene que ver con que a las personas que están dentro del margen este de los 7 años hasta el año 2032 se les ha dicho que no los afecta el proyecto de ley. Sin embargo, hay quienes cuestionan y dicen no es cierto, sí los afecta. Y dan los detalles de por qué los afecta. ¿Por qué los afecta? Sí. Entonces ahí también hay algo para A revisar, ver, porque sí, a ver, yo lo que creo es que esos que le faltan 7 años, que se quedan bajo las condiciones del sistema estrictamente viejo, van a tener un máximo de 2.500, eh, eh, empiezas con 1.500 y dependiendo de tu ingreso, y después puede ir aumentando 1.25% más por año hasta 2.500, eso no cambia, eso sigue exactamente igual. Entonces, ese grupo que entra, que se queda en el sistema viejo, está regulado bajo los sistemas del de- sistema exclusivamente de beneficio definido. Entonces, eso no tiene cambio. Eso van a recibir su jubilación como si no hubiera existido reforma. Entonces, no veo el punto de por qué los afecta, sí, mencionar que van a porque ser afectados. sí.
Sí, sí, porque he escuchado que una de las quejas del grupo esta mañana escuché al profesor William Hughes planteando eso. Y es lo mismo que dice Jované también. Sí, que sí los afecta. Pero no, o sea, pero no detallan en qué los afecta, pero sí dicen que sí los afecta. Que como le suman años de trabajo. No, pero si es que esos no quedan afectados tampoco por el aumento de la edad de jubilación. Sí, pero que como nadie consigue trabajo ahora. Ah, bueno, pues entonces eso sí, eso. Ese es el argumento, por lo menos el de ese Jované. es un tema que Mire, hemos dicho que tiene que haber una política pública de generación de empleo para el sector privado. Correcto, ¿no? así es. Porque de lo contrario necesitamos no. una estrategia. Una estrategia. Así es. Pero, por ejemplo, yo he escuchado mucho del problema de las cotizaciones y claro, hay gente que no puede cotizar todo, pero mire, le digo algo. Yo pregunté a la caja, oye, dígame una cosa, ¿a qué edad se jubila la gente en Panamá? Pues, si hay tanto problema en acumular lo de hoy. O sea, entonces me dice, no, un momentito. En los hombres, más del 80% se jubila en su edad. ¿Se jubila? En las mujeres, En su edad, más del es decir, a los 80% 62 años. se jubila en la edad que le corresponde. O sea, los hombres son 62 años. Es decir, se retiran. Se acogen a la pensión de jubilación y se retiran. ¿Y no trabajan No o sí trabajan? A su No edad- trabajan a su edad. más. Bueno, quizás tengan otro trabajo, pero ellos se jubilan a los 62 años. Más del 80%. Y en las mujeres es más del 70% a los 57. Entonces, hay cumplimiento. Pregunté a gente que tiene mucha experiencia en esto, de los cálculos actuariales y de los resultados que ha habido en los últimos años. Me dicen, no, la gran mayoría se jubila a su edad y los 2 años siguientes son los índices más altos que completan mucho más de lo que es 80% más o 70% más. Entonces, la gente se va a seguir jubilando a su edad. La gran mayoría a su edad. Entonces, bueno, yo creo que es una realidad. Pero mire, lo de la edad no es nuevo. Desde el 2003, la OIT ha pedido que se aumente la edad y no se ha hecho. En 2019, el Fondo Monetario Internacional dice hay que aumentar urgentemente la edad porque estamos en crisis. Y en el 2022, la OIT, en su último estudio que hizo en Panamá, dice de que es recomendable que se implementen medidas paramétricas. Específicamente, obviamente, estamos hablando de la edad de jubilación. Entonces, señores, esto no podemos seguir jugando con esto. Eso sí afecta la sostenibilidad del sistema. Ahora, que somos el único país que está haciendo eso, falso. Costa Rica al lado tiene 65 años, hombre y mujer. Entonces, si vemos a nivel de América Latina, la gran mayoría está así. Pero no hacerlo causa mayores problemas y los problemas van a recaer más sobre la gente joven. Correcto. Entonces, eso sí no debe ser. Bueno, muchísimas muchas gracias, doctor Nicoló, por su aporte siempre valioso acá en Cuarto Poder, en un tema sumamente sensitivo que está en el ojo de la tormenta pública y va a estar hasta que se termine de tomar una decisión con respecto al proyecto presentado por el Ejecutivo. Se nos acabó el tiempo. Si usted sigue en Telemetro, siga en Telemetro Radio, siga con los muchachos del Bronx y en RPC Televisión, El Gordo y la Flaca. Hasta mañana.